Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve. Hoy viernes 11 de marzo del año 2022, empiezo la grabación a las 9:03 de la noche. Hoy tenemos o volvemos a una sesión con números rojos en Estados Unidos, principalmente en el S&P, en el Standard Poor's y en el Nasdaq. El Dow Jones ahora mismo se ha girado en rojo, pero ha estado durante toda la sesión en color verde. Ahora tiene caídas del 0,17. El más castigado, como decía, es el Nasdaq, y en parte porque los inversores continúan estando obviamente preocupados por la situación de Ucrania, pero con la vista puesta, sin lugar a dudas, en la reunión de la Fed de la semana que viene, donde se decidirán los tipos de interés. A la apertura de los índices americanos han abierto al alza tras los comentarios de Putin, que decía que había ciertos cambios positivos en las negociaciones con Ucrania. Al final, luego han salido de Ucrania diciendo que avances hay cero o menos 10. Y también esa noticia ha servido para que hubiera recortes en las ganancias del oro, que ahora mismo tenemos en 0,54. Pero antes de pasar o comentaros un par de puntos importantes, me gustaría que viéramos el índice Nasdaq. Esta tarde he colgado un artículo perdón, que voy para atrás. A las 8, ahora una hora, poquito más de una hora, en el que comentaba si estaríamos ante un escenario de más caídas en el Nasdaq. Y fijaros, esto es un gráfico de Phoenix Capital Research en el cual vemos cuál es la evolución en una gráfica de velas semanales. Ahora mismo estamos en un soporte importante y en el cual, si perdiéramos ese soporte, nos podríamos ir incluso a niveles de recuperación de la pandemia, de los beneficios de la pandemia. Vamos a verlo si queréis en el gráfico, tenéis ahí el artículo. Pero mira, si nos vamos al gráfico, y ampliamos el gráfico, ya lo tengo puesto en una semana, ahora mismo veríamos un soporte aquí en torno a los 13.340 puntos, que serviría como referencia de lo nombrado en el artículo anteriormente. Perdón, que me he ido. Disculpad. Aquí estás. Vale. Si marcáramos esa línea recta, tendríamos un soporte en torno a los 13.340 puntos, más o menos, y a continuación tendríamos el próximo soporte. Si perdiéramos ese soporte semanal, tendríamos un soporte en 12.460, y a partir de aquí podríamos irnos ya a los niveles de recuperación de la pandemia en torno a los 9.700 puntos a precios de junio del año 2020. Por lo tanto, es un escenario que debemos de vigilar y que tenemos que tener en cuenta, y tenemos varias situaciones que pueden llevar al Nasdaq a perder quizá esos niveles de soporte. Una, lógicamente, está en la reunión de la Fed de la semana que viene, en ver cuál es el camino que van a tomar. Las primeras o las hipótesis más plausibles es que haya un endurecimiento de la política monetaria, pero no vamos a anticipar nada hasta que conozcamos ese dato, porque lógicamente ahora estamos en una situación en la que un giro inesperado de lo que pueda ocurrir en la crisis de Ucrania puede llevar a un cambio brusco en las políticas monetarias de la Fed. Aunque, como ya hemos comentado, ya he comentado en vídeos anteriores, la hoja de ruta de la Fed continúa siendo la misma. Sí que es cierto que puede haber una ligera variación en los tipos de interés, en la modificación de los tipos de interés, porque al final el problema de fondo continúa siendo la inflación. O sea, no perdamos de vista que el problema que tenemos en Estados Unidos y en Europa todavía más es la inflación. Fijaros que ha habido una encuesta que muestra la confianza del consumidor de Estados Unidos y muestra que ha caído más de lo esperado a principios de marzo. En parte por los precios de la gasolina, que han subido a niveles récord, pues lógicamente por la crisis o por el conflicto que hay en Ucrania y la crisis que hay con Rusia. Y la inflación están impulsándola a niveles desde del año 81, o sea, a niveles que no veíamos desde hace más de 40 años. Otra parte importante que tenemos que ver también con el petróleo, es un artículo que también he colgado esta tarde, pues un poquito más tarde, a las 8, a las 8 y 8. Y es el problema que está teniendo ya Rusia con su petróleo. O sea, fijaros que lo que estima JP Morgan es que alrededor del 70% del petróleo transportado por mar ruso no encuentra comprador. O sea, ya hemos leído varias noticias, en las que hay barcos cargados de petróleo
dando vueltas porque no hay manera de desembarcarlo. Están ofreciendo descuentos, no sé exactamente los descuentos, pero lo que dice JP Morgan es que son descuentos récord y no encuentran un sitio donde desembarcar esos petroleros y donde vender el petróleo. Claro, el tema del petróleo va mucho más allá, porque lógicamente ya hemos escuchado también, ya hemos leído noticias de posibles acuerdos con Venezuela, posibles acuerdos, perdón, con la OPEP, y es que llega el viernes y ya tengo la garganta tocadísima. Hemos visto diferentes tipos de acuerdos y eso, ¿qué está llevando? Está llevando a que los precios del petróleo, fijaros que hace unos días hablábamos de precios del petróleo cerca de los $140 en 137, y ahora mismo si nos vamos a los gráficos de 30 minutos y vemos la cotización de ahora, estamos en 112, que ya está en unos niveles más estables de lo que habíamos ido conociendo durante las últimas sesiones y durante los últimos movimientos. Claro, ahora mismo esto depende mucho también de esos acuerdos que se vayan cerrando para ver la evolución del petróleo. Pero sí que es cierto que podríamos ver un movimiento estable, lateral, si no hay cambios importantes entre esos niveles o entre ese soporte de los 110, yo quizá marcaría 110 más que 109, 110 y una resistencia de 126. Quizá ese sería el rango de movimiento amplio. Y si buscamos un movimiento un rango de movimiento más estrecho, nos podríamos ir a unas cotizaciones de 118,30. Estaría muy en línea de lo que os he ido comentando desde antes que empezara el conflicto, que el precio objetivo con una guerra en Ucrania estaría en torno a los $120. Con lo cual, tendría sentido que esos movimientos entre 110 y $120 serían los lógicos, esperables, repito, si no hay un cambio brusco o no hay una noticia en cuanto a diferentes acuerdos o en cuanto a ojalá llegara un fin de la guerra de Ucrania. Otra parte importante que me gustaría comentaros y que tengamos en cuenta es la amplia rotación que está habiendo desde los mercados europeos hasta los mercados americanos. Esta mañana en Radio Intereconomía con Susana Criado precisamente comentábamos esto, que estamos viendo cómo cada vez la descorrelación, que esto es lo que he montado muchas veces, os lo he comentado muchísimas veces, la descorrelación que está habiendo de la economía de Estados Unidos a la economía europea cada vez es más amplia. Y lógicamente estamos viendo también una salida de volumen, una salida de flujos de capitales desde la zona euro hacia Estados Unidos y en parte también en Asia, por lo que también, si recordáis, os comenté creo que la semana pasada, porque ahora, ¿cuál es el gran aliado de los negocios con Rusia? Es China. O sea, China, tened en cuenta que vamos conociendo noticias cada día, en cada momento, de empresas. Veis aquí, por ejemplo, Sony ha parado todas sus operaciones en Rusia. Conocíamos que Nike, conocíamos diferentes movimientos, diferentes empresas que cada vez están abandonando Rusia, las negociaciones en Rusia, y está copando. ¿Cuál es el país que está quedándose con todos los negocios en Rusia? Pues lógicamente su mayor aliado comercial, que es China. Entonces sí que estamos viendo, o ya comentamos la semana pasada o la anterior, cómo los inversores chinos están apostando por empresas de transporte de mercancías, de cambios de flujos entre Europa, entre Rusia y China. Y lógicamente, aunque las acciones chinas vimos en la sesión de anoche que han tenido caídas importantes y las acciones chinas cotizadas en Estados Unidos también tuvieron unas caídas importantes, es quizá lógico y esperable que en cuanto a la industria sean quizá las más favorecidas de esta situación, porque ese flujo de intercambio va a existir. También es cierto que tenemos que tener en cuenta que ese flujo de dinero que va a haber entre las dos economías se va a ver depreciado también por el precio del rublo, que como ya sabéis, pues cada día va marcando mínimo tras mínimo tras mínimo.
pero a tener muy en cuenta esa economía, la economía china y la evolución que pudiera tener. En la parte de Estados Unidos, bueno, como os comentaba anteriormente, tenemos el Nasdaq cayendo un 1,22, lo tenemos ahora en 13.425. El Dow Jones es el índice de referencia que mejor se está comportando por ahora, cayendo solo un 0,17, 32.988 puntos. Y el Standard Poor's está entre medias, cayendo un 0,59 en 4.222. Si nos vamos al gráfico del Standard Poor's, podemos ver que ahora mismo, en velas de 30 minutos, estamos en un soporte importante en torno a los 4.222. Ahora mismo lo tenemos ahí, o sea, estamos clavadísimos en el punto. Si ese soporte consigue aguantarlo, consigue luchar por aguantar ese soporte, podríamos mantenernos en este rango cercano entre los 4.288 y 4.222. Si perdiéramos ese soporte, la referencia más cercana que tenemos la tenemos en 4.154, con lo cual importante, muy importante también cómo terminemos la sesión de hoy y cuál es el cierre que podamos tener y podamos estar por encima de ese soporte o por debajo para tener en cuenta también las referencias cercanas. En el caso del Dow Jones, ahora mismo lo vemos también con caídas, como os decía, de un 0,16, pero aquí no tenemos una referencia tan clara. Está batallando durante toda la sesión, ha estado luchando por mantener esta línea que ahora mismo es resistencia y previsiblemente al cierre, como os he dicho, ahora son las 9:15, previsiblemente al cierre pueda cerrar por debajo, con lo cual tendremos aquí una resistencia también como punto de referencia. No tenemos un soporte claro. No tenemos un soporte a corto plazo, tenemos un soporte en 32.308 puntos, con lo cual también importante si pudiera todavía cerrar cerca de ese punto de referencia y pudiera mantenerlo como soporte en la próxima sesión del lunes. En la parte de las criptomonedas, antes de irnos a las materias primas, tenemos hoy caídas en el Bitcoin y el Ethereum. Continúo insistiendo en que la correlación que está teniendo cada vez más, incluso ya no con las bolsas americanas, sino directamente con el Nasdaq. O sea, me parece bastante curioso por lo que os comentaba en el vídeo de ayer o el de antes de ayer, que en principio se esperaba o se planteaba que pudiera servir como valor refugio, pero bueno, si ya tenemos claro que no y que la descorrelación que hay entre el oro y las criptomonedas es bastante importante. Pero la correlación que tiene muy directamente con el Nasdaq también es importante. Es curioso también tenerlo esto en cuenta. Bueno, ahora mismo el Bitcoin lo tenemos en 38.780. 38.804, me acaba de cambiar. Estamos también aquí en una línea de soporte, también importante. Está peleando también por esas líneas, por mantener esos precios. Fijaros las últimas cotizaciones como han ido muy en línea de esta línea de soporte, que si la perdiéramos volveríamos a buscar niveles de 37.040. O sea, nos iríamos a precios de principios de esta semana, buscando también como referencia la resistencia de 40.630. En el caso del Ethereum, ahora lo tenemos cayendo un 1,95 en 2.557, pero aquí ya no tenemos tan clara esa, ahora mismo es una resistencia, pero fijaros lo mismo, cómo esas cotizaciones intentan buscar una referencia clara para poder mantenerse en línea de cómo han estado durante estas sesiones. Si consiguiera mantener esos niveles, pues estaríamos en precios del martes, del lunes, y si perdiera esta referencia, buscaríamos precios en torno a los 2.412. En las materias primas tenemos el petróleo en 112, hoy continúa una leve subida en más de un 3%. El paladio parece que está recortando todas las subidas que habían tenido en sesiones anteriores. Fijaros si vemos el gráfico, cómo nos marca la evolución de las cotizaciones durante esta semana. Durante esta semana y la semana pasada, nos están marcando unos rangos bastante claros. O sea, ahora mismo estamos en 2.792, pero tenemos una referencia bastante clara. Tenemos un soporte en 2.714, una resistencia en 2.860 e incluso vemos aquí esa evolución lateral que ha tenido durante el miércoles, el jueves y durante la sesión de esta mañana con una referencia clara en los 2.976. Yo incluso
me acercaría quizá a los 3.000. Pero tenemos unos rangos de precios bastante definidos que nos han ido marcando desde el inicio de la guerra con Ucrania, o sea, toda la evolución que vemos aquí en el gráfico, marcando máximos, que ya marcamos máximos el 7 de marzo en 3.410. El caso del trigo, aunque hoy está subiendo un 1,84, también hemos visto un descenso bastante importante desde el martes día 8 de marzo, desde el martes de esta semana, marcando otra vez vuelta a precios. Quizá continúan estando por encima de lo normal, de lo esperable, pero también continuando esa tendencia que han tenido también desde el inicio de la guerra de Ucrania, pero, repito, volviendo a precios más estables. Fijaros que el comportamiento de estas tres materias primas, incluso podríamos ver en el conjunto de las materias primas, está siendo también una evolución similar. Si recordáis, esto lo comenté, hoy es viernes, no sé si a principio de semana o a final de la semana pasada, que la clave también iba a estar en la evolución de las materias primas, cómo van evolucionando las materias primas y cuál es el sentimiento que van a tener las materias primas después de este primer envite de la guerra. Y yo continúo insistiendo en las fases históricas de las crisis, que ya os he comentado también en muchas ocasiones, pero os la vuelvo a repetir porque son muy pesados. Siempre tienen una fase de descenso, de volatilidad, caídas en los mercados, estabilización y recuperación, no solamente recuperación, mercado alcista, quizá en un alto porcentaje de las ocasiones. Vale. Esa fase, esa fase de caída, esa fase de volatilidad, de descenso, ahora mismo la estamos viendo por dos partes, caídas en la renta variable y aumento en las materias primas. Lógicamente, las materias primas no es esperable que vuelvan a los niveles previos a la guerra, pero sí que quizá es más lógico que mantengan una estabilidad de precios. Quiero decir con esto que el trigo, los temores que hay en el trigo, ¿cuáles son? Vale, en el trigo y en el aceite de girasol, que ya veis cómo están las cosas. Hoy he ido a un supermercado a comprar a mediodía y estaba lleno de aceite por todas partes, quiero decir. Había aceite de girasol, de aceite de oliva, pero ponía los cartelitos de no se lleve más de uno al día y no se embadurne usted de aceite, que hay aceite para todos. Vale, entonces, ¿cuál es el tema del aceite de girasol y el tema del trigo? Ahora mismo no hay problema de suministro. ¿Dónde está el temor? En el trigo, en este caso. El temor, igual que en el aceite de girasol, está en que en Ucrania una parte, o sea, vosotros fijaros, por ejemplo, la bandera de Ucrania la tenemos todo en mente, ¿no? Azul, amarillo. Es azul y amarillo simulando los campos de trigo y el cielo azul, porque es el gran exportador, o sea, es la gran despensa de trigo junto con Rusia del mundo. ¿Cuál es el temor? Que no se pueda plantar trigo y que la próxima temporada no haya suministro de trigo. Pero ahora mismo no existe esa escasez. Sí, existen reducciones reducciones de suministros, pero no hay una escasez como tal. Y en el aceite de girasol tampoco. Así que no nos asustemos por ahora. ¿Qué ocurre? Que lógicamente esos precios van a tender a estabilizarse. No van a continuar en una subida por ahora. O sea, si esos temores se cumplen, entonces sí que podremos ver una evolución al alza de los precios. Pero ahora mismo estamos viendo más bien una especulación sobre los futuros del trigo que una evolución o una evolución natural por la falta de oferta ante una demanda elevada, que es lo que comentábamos también hace unos días con el petróleo. Por lo tanto, lo lógico, entre comillas, porque esto nos lo puede cambiar una noticia, como ya os he dicho también en más de una ocasión, como ya sabéis, es que tiendan a estabilizarse también las materias primas, repito, si no hay una noticia que dé al traste con todo esto. Esto justamente lo comentaba esta mañana también con Susana Criado, que lógicamente el mercado ahora sabemos cómo empieza el día, pero no sabemos cómo va a acabar. Una noticia nos da la vuelta al mercado completamente. Pero bueno, volviendo a las fases históricas que os comentaba, esas caídas, podríamos apreciar esas caídas como caídas en renta variable y aumento de las materias primas. ¿Qué estamos viendo ahora? O sea, ¿por qué os contaba todo este... Perdón, pero de verdad llega los viernes y ya no tengo ni voz, ni garganta, ni tengo nada.
¿Por qué os quería comentar esto? Porque fijaros cómo las materias primas, podemos ver el mismo comportamiento similar tanto en el trigo como en el paladio como en el petróleo. Han llegado a un pico, ahora mismo están descendiendo. Ojo, que esto no quiero decir que vaya a ser la evolución continua, pero tiene sentido verlo de la siguiente manera. Hemos alcanzado por ahora un pico en las materias primas, vemos un descenso y ahora mismo esa recuperación que deberíamos ver en la renta variable americana no está ocurriendo exactamente igual. O sea, lo que quiero mostraros con esto es, voy a coger un gráfico y lo dibujo, mirad, ahora luego lo borro, pero para que veáis qué es lo que os quiero explicar. Nosotros vemos la evolución de las materias primas, alza y baja. Y ahora mismo el Nasdaq lo vemos que está bajando. ¿Qué sería lo lógico en esta situación o qué sería lo esperable? Que en lugar de hacer este componente, tuviéramos una descorrelación, o sea, que hiciera totalmente lo contrario, las materias primas con la evolución de los índices. Entonces, ¿sería esperable poder ver esa vuelta de tuerca? Podría ser esperable, repito, siempre y cuando no tengamos una noticia que nos da al traste con todo esto y vuelve a caer la renta variable y vuelven a subir las materias primas. Por eso, hacía hincapié al principio del vídeo en el artículo que os comentaba de si podían... no, este no es. Si podemos estar ante más caídas en el Nasdaq. Porque esas referencias, esos puntos de soporte en el Nasdaq semanales, creo que pueden ser interesantes para poder ver esa evolución que os había hecho en el dibujo, que ahora se me ha ido a las rayitas, que podíamos ver en la evolución de la renta variable en Estados Unidos. Mirad, volvemos al gráfico de una semana. En la que estábamos marcando los soportes, y si ese soporte semanal lo mantuviéramos de la sesión, tendríamos que esperarnos a la próxima semana para ver si lo confirma, quizá podríamos estar ante ese escenario o ese supuesto escenario que se podía plantear en el mercado, porque esto al final pues, es una suposición mía que puede cumplirse o no puede cumplirse. Pero bueno, yo creo que por lo menos conocer ese escenario creo que es interesante. Y lógicamente, lo que os digo siempre, el mercado ahora mismo está totalmente a expensas de lo que pueda hacer o la noticia que nos pueda venir. Con lo cual, estaremos continuamente al tanto, como estamos en Serenity Markets, en Zona Value, marcando todas las noticias y estando pendientes de toda la evolución que pueda haber ahora mismo, porque lógicamente la vamos a ver reflejado en las cotizaciones de renta variable. Bueno, os dejo que hoy me he enrollado 22 minutos. Pasad buen fin de semana, cuidaros y nos vemos, nos escuchamos el lunes. Hasta luego.